A continuación, jóvenes, veamos el problema de dos cuerpos. Se tiene dos partículas de masas m⁻₁ y m⁻². Que interactúan entre sí, actúan entre ellas. Entonces, primero vamos a ver una interpretación. ¿Qué nos interpreta o nos representa la función de onda que vamos a asociar en este sistema? ¿Qué nos puede representar la función de onda de este sistema? En primer lugar, una función de onda nos está interpretando una probabilidad. Nosotros cuánticamente no podemos decir aquí tengo la partícula m1 y aquí tengo la partícula m2. Cuánticamente nosotros no podemos decir eso. Es decir, nosotros tenemos un sistema de referencia y con respecto a ese sistema de referencia tenemos ubicada la partícula en estos puntos R1 y R2. Esta es la consideración clásica. Nosotros, desde un punto de vista cuántico, lo que tenemos es que vamos a definir una región a la cual voy a llamar aquí dB1 y otra región acá. Y este es dB2. La función de onda nos va a representar la probabilidad de encontrar a la partícula 1 en esta región y a la partícula 2 en esta región. ¿Está bien? Entonces, la función de onda del sistema nos determina la probabilidad de encontrar a la partícula M1 en el elemento de volumen de B1 y a la partícula M⁻² en el elemento de volumen de B⁻². Ahora, B⁻1 y B⁻² en promedio sí están definidos por estos radiovectores. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a decir que en mérito a esto, nuestra función de onda, para empezar, tiene que ser una función de dos variables vectoriales. Jóvenes, pude haber escrito directamente esta expresión, pero creo que es conveniente explicarlo. Entonces, el hamiltoniano del sistema es el siguiente: h igual a menos h al cuadrado sobre 2m1 nabla 1 al cuadrado menos h al cuadrado sobre 2m⁻² nabla 2 al cuadrado más este u R1 menos R2. Esta va a ser nuestra ecuación número 1 el día de hoy. Entonces,
Jóvenes, aquí vamos a proceder de manera análoga a como se ha procedido en mecánica clásica. Es decir, vamos a reducir este problema a un problema en un campo central. ¿Está bien? Entonces vamos a reducir el problema de dos cuerpos al caso de una partícula en un campo central. En un campo central. Para ello, jóvenes, hacemos lo mismo que se hace en mecánica clásica. Nosotros vamos a tomar que el R, nuestra nueva variable, es R1 menos R2. Esta es nuestra expresión número 2. Y tenemos de que el R es igual a M1 R1 más M2 R2, es decir, el R es la posición del centro de masas donde nosotros vamos a centrar nuestro campo. ¿Está bien? Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. ¿Cómo es que se afectan estos operadores diferenciales? Veamos cómo cambian los operadores diferenciales. Y en este caso tenemos lo siguiente. La derivada con respecto a un XJ es igual a la derivada con respecto a este XJ multiplicado por d de x. A ver, un momentito. Un momentito aquí, me estoy equivocando. A ver. Nosotros aquí, ¿qué coordenadas tenemos? Tenemos, a ver, para que esto quede claro. Nosotros aquí tenemos dos tipos de coordenadas. Estas coordenadas, R, ¿está bien? Con respecto a las coordenadas de R1 y R2. Entonces vamos a decir lo siguiente. En primer lugar vamos a decir de que nuestras R, ¿está bien?, tienen coordenadas que son X1, X2, X3. Y vamos a tener que nuestra R mayúscula va a tener coordenadas X1, X2, X3. Por simplicidad, nosotros vamos a tener entonces aquí lo siguiente. Esta X me va a representar las derivadas pequeñas y estas X las derivadas grandes. Entonces, la derivada con respecto a esta XJ, aquí me faltó colocar X más la derivada XJ por la derivada con respecto a este X mayúscula. Ahora sí. Entonces, esto va a ser igual. Jóvenes, este R, si yo derivo, dependiendo con respecto a cuál derive, voy a tener o más o voy a tener menos. ¿Está bien? Entonces aquí voy a tener más menos la derivada con respecto a X, es decir, a las coordenadas de este R minúscula, más
aquí tenemos que derivar esto con respecto a esto, ¿está bien? Al XJ, y ahí nosotros vamos a obtener MJ sobre M1 más M2 derivada con respecto a X, ¿está bien? Donde aquí tenemos que el J recorre valores 1 y este va a ser cuando toma positivo, y el J va a ser 2 cuando toma valores negativos. Aquí 1 y 2 se refiere a las masas o a los vectores, a esas posiciones. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente, que este h bar al cuadrado menos sobre 2mj derivada, segunda derivada con respecto a xj, es igual a menos h al cuadrado 2mj, segunda derivada con respecto a x al cuadrado, menos más h al cuadrado con disculpen, sobre m1 más m2, segunda derivada con respecto a x y a x, es decir, a las derivadas de ambas nuevas variables, menos h al cuadrado mj sobre 2 veces m1 más m2, segunda derivada con respecto a esta x al cuadrado. Entonces, haciendo lo mismo para las variables y y z, obtenemos para el hamiltoniano lo siguiente. Disculpen. Que el hamiltoniano h es igual a menos h al cuadrado sobre 2, 1 sobre m1 más 1 sobre m2, segunda derivada con respecto a x cuadrado más la segunda derivada con respecto a y al cuadrado más la segunda derivada con respecto a z al cuadrado menos h al cuadrado sobre 2 m1 más m2. Y aquí tenemos la segunda derivada con respecto a x cuadrado más la segunda derivada con respecto a y al cuadrado más la segunda derivada con respecto a z al cuadrado. Y todo esto más el UR. Entonces, por lo tanto, podemos escribir que el hamiltoniano es igual a menos h al cuadrado sobre 2 veces m nabla r menos h al cuadrado sobre 2 mu nabla al cuadrado, aquí r minúscula, más u r. Este término es este que está aquí es este, y tengo la u. ¿Qué expresión era esta? 3, 4. Donde, bueno, lo que es evidente, m es igual a
M1 más M2, mu es igual a M1 por M2 dividido sobre M1 más M2. Entonces nosotros vemos de que este operador, el operador número 4, tiene la forma de la suma de dos operadores independientes. Este que actúa solamente sobre la masa total de la partícula, es decir, me va a representar cómo se mueve la partícula, el sistema de dos partículas como un toro, y el hamiltoniano de esta otra partícula mu, que está moviéndose alrededor de esto debido al campo que tiene simetría esférica U de R. ¿Está bien? U de R. Entonces, aquí nosotros hacemos o colocamos de que nuestra función psi va a ser una función phi de esta R mayúscula más psi de esta R minúscula. Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Está bien? Reemplazamos y tenemos H psi es igual a la energía psi. Esta va a ser nuestra ecuación número 5. 3 se reduce a dos ecuaciones. Y van a ser las siguientes: menos h cuadrado sobre 2 veces m nabla al cuadrado r phi de r. Esto va a ser igual a un vamos a ponerlo así, e phi de r, y menos h al cuadrado sobre 2 veces mu nabla al cuadrado más u de r, todo esto por esta función psi de r, y esto es igual a un epsilon minúscula psi de r. Este es 6, 7, y de aquí nosotros tenemos, en todo caso voy a ponerlo así, donde esta energía, esta que está acá, es igual a la de esta más esta. Entonces ya, la solución de esta ecuación se describe por el movimiento inercial del sistema, es decir, si el sistema se está moviendo, de alguna forma esto nos describe ese movimiento, considerando que es el movimiento de una partícula de masa M1 más M2 con esta energía. Por otro lado, la solución de esta no es otra cosa que el movimiento en un campo central de una partícula con esta masa. ¿Está bien? Entonces, haciendo este acople, nosotros podemos resolver el problema de dos cuerpos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No puedo avanzar más. Bueno, aquí ya tenemos una primera solución, es una onda plana, pero aquí dependemos de la forma que tiene el campo central. Entonces, de esta forma se aborda el problema de dos cuerpos en la mecánica cuántica.